Bueno, continuamos este sábado aquí con la segunda parte de Power BI. Entonces veníamos acá, ¿no? Hicimos 4 medidas, ¿no? Totalizando las ventas y la columna ventaneta es la que estamos totalizando. Sobre esa misma columna sacamos promedio. Sobre esa misma columna contamos. Y luego hicimos una función de distinct-con, una función DAX distinct-con, que es para contar categorías únicas. O sea que ahorita que coloquemos nos debe decir, hay 20, 30, 40 categorías, ¿no? 8, 10, 12. Bien, voy a venir aquí a las visualizaciones. Por acá es donde yo ya puedo empezar a hacer los resúmenes, ¿no? Esto habíamos dicho se llama lienzo y todo lo que yo ponga acá tiene principio de tabla dinámica. O sea que si yo pongo aquí los clientes, pues él me saca clientes únicos, agrupan, lo que hace una tabla dinámica, ¿sí? Bueno, entonces, en el ejercicio ahí colocando una fotico aquí, ustedes pueden colocar una foto, pero les voy a colocar aquí por si ustedes tienen no tienen foto. Ustedes son que el grupo 28, ¿cierto? Les voy a mandar aquí una fotico de... ¿Ustedes tienen ahí internet o no? Para que la bajen. Bueno, cualquier foto, no importa cuál foto sea. Clientes, podemos colocar esta. Ponerse una foto, pueden ustedes colocar allí si tienen el logo de la empresa y eso pues lo pueden colocar. Ahí se las mandé al WhatsApp. Al chat. Bueno, este lienzo yo lo puedo ampliar. Le puedo dar el tamaño que yo quiera, se puede configurar. Entonces lo vamos a hacer aquí por formato. Configuración. Y aquí en personalizado, le voy a decir que un alto de 920 píxeles por un ancho de 1800 píxeles. Entonces le hice por aquí, por acá, configuración del lienzo y en personalizado le cambié. ¿Sí? Para insertar una imagen, entonces le dicen
En estos menús siempre hay que estar pendiente de que ustedes lo abren y lo cierran, ¿no? La flechita, la abren y la cierran, ¿no? Para uno no confundirse, porque si abren muchas, después uno no sabe en qué menú es que está. Entonces, aquí donde dice fondo del lienzo, imagen, vean. Entonces, aquí en examen, pero cuando yo inserto la imagen, normalmente Power BI es muy compatible con imágenes de extensión PNG. JPG casi no, pero trabaja mejor con imágenes que tengan extensión PNG. Uno las puede buscar. Extensión PNG, imágenes de tal cosa y él las bota. Pero cuando yo inserto la imagen, él la deja, cuando yo inserto la imagen, él la deja 100% transparente. Entonces tengo que quitarle aquí la transparencia, decirle, por ejemplo, que me la deje en 90 y... ¿Sí ves? Entonces ya ahí aparece el fondo, ¿sí? Entonces hay mucho cuidado porque uno la inserta y uno dice, pero ¿por qué no me la muestra? No, pero es porque la deja 100% transparente, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un diseño que ya habíamos hecho aquí, que era, vamos a colocar las tarjetas. Entonces la tarjeta es esta. Esa que es la tarjeta 123, ya habíamos dicho que sobre esa tarjeta van medidas, ¿no? Ahí en esa tarjeta se colocan son las medidas, el total de las ventas netas, la cantidad, ¿no? Entonces voy a hacer clic y él me monta la tarjeta, ¿sí ves? Entonces, en esta tarjeta voy a escoger la medida total ventas neta. Ahí sí yo ya veo el valor, ¿sí ves? Ahí sí ya veo el valor de la... Pero él me la presenta en una escala, ¿no? Entonces, viene aquí, ¿no? A formato y por valor del globo, entonces le dice que no le coloque ninguno, ¿no? Valor del globo y aquí donde dice mostrar unidades, ¿no? Entonces le dice que sin ninguna escala, sin ningún formato. Pone el número más pequeño aquí. Le puede cambiar el color, decirle negrilla. Para que el número se vea con formato, entonces se tienen que parar aquí en la medida, ¿no? Acá en la medida. Y le dicen aquí, como en Excel, el de millares. Y ya él queda ahí con formato, ¿sí ves? Nos paramos en la medida. Sí, aquí, pero sin irla a desactivar, ¿no? Viene la palabra. Cuando usted se para ahí en la medida que le hace clic, entonces él le muestra la ventana de herramientas de medición. Y entonces ahí aparecen los diferentes formatos, que es muy parecido a la de Excel. ¿Sí?
Entonces le dice aquí millares. Si lo quiere con decimales, pues le aumenta. Si no, los quita. Listo. Aquí en general, bueno, esta etiqueta que está aquí, la voy a quitar. Entonces, donde dice aquí abajo etiqueta, la quita. ¿Sí? Eso es lo que digo que uno se tiene que poner a practicar, ¿sí ves? Que ahí no es nada difícil, sino es acordarse por dónde están las cosas, ¿no? Y eso pues lo da en la práctica, ¿sí? Bueno, ahora, ahí mismo, pero por general, aquí. Entonces le va a decir que le va a colocar un título a eso. Entonces le dice que el título va a ser total ventas. Y baja un poquito para que lo configure. Le cambie el tamaño a la letra, le ponga un color, negrilla, le coloque un fondo, ¿sí? Un color a la letra. Lo puede centrar. Total venta, ¿sí? Estoy acá donde dice título, ¿sí ves? Título. Bueno, ahí más abajito voy a recoger título aquí y dice efectos. Entonces él tiene de fondo un color blanco. Le voy a decir que le quite el fondo. Entonces ahí sí veo el fondo de la filigrana que coloqué de la imagen de fondo, ¿sí ven? Y puedo seguir bajando. Le puedo decir que le puedo colocar un borde. Le pone, usted pues le coloca los colores allá que quiera. Puede redondear las esquinas aquí, miren. Esto ya es todo, es ponerse uno a jugar, ¿no? Ya es sentarse uno y aprenderse por dónde está cada cosa. Si se sienten solas, solos un domingo, pues pueden ponerse a... Sombra también le puedo activar acá. La sombrita interna le puedo programar un color. Y ahí me queda el botón. Vean, ahí ya lo tengo. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo copio y lo pego. Control C, control V. Y entonces, en lugar de total ventas, digo que me muestre la cantidad de ventas. Control C, control V. Y en lugar de total de las ventas, el promedio de las ventas. Control C, control V. Y quito la una y pongo la otra, ¿no? Cantidad de categorías. Aquí me faltó un paso, ¿sí? A ver, ¿qué le falta? ¿Será que falta más que veo? Para meter el promedio. Quítalo, pero tiene que quitar la otra. Quinto. Ah,
Están muy anchas, tengo que cerrarlas un poquito más. Copia. Es que ahí las está volviendo a decir. Ah, no, sí, ahí la copiaste. Sí. No, es que aquí copie esta. Borre esa, borre esa. La puede borrar ahí esa. Quitar, ¿no? Perfecto, muy bien. Seleccione esa. Ajá. Normal, hágale clic. Ajá, sí. Dígale pegar, control V. Pues es más fácil, dígale control C y control V. Listo. La saca. Ahora quite la medida de tormentas y con la otra, pero primero quite la otra y ponga la otra. Es, listo. El promedio, ahora la cantidad. Está muy ancho porque tenemos que dejar un espacio para las gráficas y para el feed. ¿Sí? Por eso hay que hacerla. Mire lo que voy a hacer. Voy a arroparlas todas, mire, póngame cuidado. Con clic sostenido las arropo y luego las muevo todas al tiempo. ¿Sí ves? Listo. Sí, pues como para darles como un centradito más. Ahí. ¿Listo? Bueno, haciendo como más o menos. Bueno, yo estoy haciendo como una guía de lo que tienen que hacer, ¿no? Para que no lleguen como tan en blanco a lo que, a lo que tienen que hacer el lunes que les mande el instructivo, ¿sí? Entonces se tienen que darle duro esta semana. O sea, sáquenle tiempito esta semana. Bien, ¿listo? Voy a hacer algo parecido. Voy a hacer un informe aquí, cualquiera. Bueno, entonces vamos a hacer esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica, ¿sí? Esta, que dice print. ¿Mm? Bueno, entonces a esa gráfica, ¿sí? ¿Ya la cogieron? Bueno, entonces a esta gráfica yo le voy a decir que de infoventas le ponga, por ejemplo, la categoría y el total de las ventas netas. ¿Sí? Categoría y la medida total ventas netas. ¿Sí? Hago clic aquí en el lienzo y voy a hacer, por ejemplo, esta gráfica de anillos. Entonces, a esta gráfica de anillos le voy a decir
que por ciudad me diga el total de las ventas netas. Esta es la de anillos, le dije ciudad. Entonces mire que siempre trabajo sobre la venta neta, ¿cierto? Siempre trabajo sobre la. Pues porque el informe lo estoy haciendo sobre eso, pues yo ahorita saco medidas para costos, para utilidad, ¿sí? Bueno, pero voy a quitarle este fondo blanco porque se ve el parche muy feo. Entonces, nuevamente, teniendo seleccionada esta, me voy aquí por formato en general y en efectos, donde dice fondo, le quito el fondo. Entonces, ya se ve mejor la gráfica, ¿sí ven? Y voy a colocar un filtro cualquiera aquí. Hagan clic aquí en el lienzo y selecciono el segmentador, que es el de los filtros. Segmentador. Ahí digo segmentador. Bueno, y voy a hacer un filtro, por ejemplo. Quiero hacer un filtro por consultor. Él me hace una lista, pero aquí en formato, por configuración del segmento, le voy a decir mosaico y lo estiro. Bueno, este lo selecciono y aquí por formato, por donde dice valores, abajo dice fondo. Usted le puede colocar el fondo que quiera con el color de la letra que quieran. Entonces usted puede filtrar aquí, por ejemplo, cuánto vendió, por ejemplo, Daniel, ¿no? Entonces Daniel, por ejemplo, ¿sí? Esas son las ventas de Daniel. Estas son las ventas de Edgar Fabián. Bueno, nos falta arreglar los gráficos, ¿no? ¿Sí? Ahí le saca las ventas, el promedio, la cantidad. Por ejemplo, cuántas líneas vende. Ah, bueno, aquí nos faltó cambiar los títulos. Entonces, así hace aquí por general título.
Entonces cambio aquí cantidad de ventas. Luego cambio el otro, promedio. Y este le digo cantidad de categorías. Bueno, acá, ¿listo? ¿Van al día o no? ¿Cómo va, Cris? Esta no es la gráfica de los nombres, profesor. De los nombres. Esta se hace con este, Eso, el segmentador. Es el que filtra. Y a ese segmentador le pone los consultores. Consultor. Pero no me salió así como. Ah, bueno, ese lo cambia por acá. Psycho. No sé cuántos que salen en general, pero. No, por acá. De los objetivos visuales. No, espera. Pero tiene que tenerlo seleccionado, ¿no? No, pero este que más de hecho. Para que le salga una sola fila, tiene que cerrarlo un poquito más. Tiene que seleccionar y sacar el mosaico. Ahí está. Eso. Objetivo visual. No le sale mosaico. No. Sale principal y vertical. El de abajo. ¿Qué está haciendo él? La selección. Sí.
Y póngalo en sus datos. Sí, lo puede hacer. Luego la versión de si no la tiene, no tiene. Pues, voy a dejar eso. Ya. Vamos. Listo, vamos a hacer otro punto. Vamos a venir aquí a inicio. Y por donde hicimos la tabla para las medidas, aquí introducir datos. Usted puede hacer una tabla complementando su proyecto a algo que le haga falta. De pronto tiene unos datos a la mano y entonces dice, no, yo voy a colocar esta información porque es importante para darla en el informe, en el proyecto. Entonces puede crear una tabla por acá, ¿sí? Puede crear una tabla sin necesidad de exportarla de Excel. Esas se llaman tablas internas, que fue por donde hicimos las medidas por acá. Entonces le hice introducir datos. Entonces la vamos a llamar, por ejemplo, presupuesto, aquí esta columna. Presupuesto. Coloquémosle aquí año. Y coloquémosle aquí valor. ¿Sí ves? Usted hace una tabla, ¿no? Haga cuenta que está en un Excel, ¿ya? Pues no es poderoso igual a Excel, pero usted puede crear filitas, columnas, las elimina, lo mismo las puede eliminar. Por ejemplo, es un dato cualquiera aquí, por ejemplo, para las camisas, para el año 2015, presupuestaron unas ventas de 4 millones. Esos son unos valores aquí. Chaquetas, por ejemplo. 7 millones. Camisetas polos. Puede ampliar las columnas, eliminarlas, ¿sí? Año 2015. 6 millones. Right, listo. Esa es su tabla. Le puede colocar aquí el nombre, presupuesto. Como Excel, botón derecho, eliminar. O una columna, te paras aquí, botón derecho, eliminar. Puedes insertar o puedes eliminar. ¿Sí? Le coloca el nombre, presupuesto y le dice cargar. Y entonces acabo de anexar una tabla al proyecto. Entonces ya tengo la tabla presupuesto, la tabla infoventas y la tabla medidas. ¿Sí? Esta hoja pues se le puede cambiar el nombre como en Excel, ¿no? Le podemos llamar ventas
total ventas o ventas. Ventas. Voy a duplicar esta hoja. Entonces le doy aquí, botón derecho, aquí en la etiqueta, ¿no? Botón derecho y le digo duplicar. Y voy a borrar todos los elementos. Los selecciono, los arropo y suprimir. Voy a hacer una gráfica con este valor. Voy a hacer una tabla. Una gráfica, podemos hacer una gráfica. Entonces, a este valor le voy a crear una medida. ¿Sí? Me paro en la medida. Botón derecho, nueva medida. Total presupuesto. Es igual. Una nueva medida, ¿no? Aquí en medida, ¿no? Medida, botón derecho. Una nueva medida. Botón derecho, nueva medida, ¿no? Entonces la llama total presupuesto, ahí en la barra de fórmulas, que es la suma de la tabla presupuesto igual sum de la tabla presupuesto, el valor, ¿no? Así es que por eso es importante primero nombrar la tabla en la fórmula, para que él solamente me muestre esa tabla con la que yo voy a trabajar. Presupuesto valor. Listo. Entonces voy a hacer esta gráfica de barra. Al eje X no voy a bajar el presupuesto. Y en el eje Y voy a colocar la medida total presupuesto. De la tabla presupuesto cogí presupuesto y luego cogí la medida total presupuesto.
Le voy a quitar por aquí, mira, por formato general, efectos, le quito el fondo. Por acá, por objeto visual, por aquí dice etiqueta de datos. Las etiquetas son los valores, ¿no? Esto también le puedo programar el título como le hicimos a las tarjetas, igual. Bueno, voy a aclarar una cosa de esto. Estas tablas internas, cuando necesitan modificarlas, ya sea para corregirla o para agregarle nuevos registros, lo hace desde Power Query. Entonces, esta que es una tabla interna porque la hice aquí dentro de Excel, dentro de Power BI, ¿cierto? Resulta que van a agregar otros productos al presupuesto. Entonces me voy para Power Query, transformar datos. Separa en la tabla de presupuesto y viene aquí el panel de pasos, ¿no? Acuérdense que si el panel de pasos no está por vista, configuración, ya lo hemos repetido 3 veces hoy. Y separa aquí en el icono de configuración. Entonces ahí él me vuelve a mostrar la tabla y puedo, por ejemplo, agreguemos otro producto aquí cualquiera, camisillas, por ejemplo, para el 2015. 9 millones. Y agregué. Podemos cambiar un valor, ¿no? O agregar, como quiera. Short. Para el 2015. Listo. Esos son los cambios que se hicieron, ¿sí? Tienen que acordarse de eso, ¿no? Que las tablas internas se crean desde Power BI, pero se modifican en Power Query. Tablas internas, se llaman tablas internas porque yo las hago aquí desde Power BI. No las estoy exportando como exporté consultor, ventas, productos, ¿no? Igual, Estas tablas son chéveres porque le ayudan a implementar un proyecto, ¿no? pero cualquier movimiento, como dice que lo modificamos, lo aumentamos y le reducimos desde aquí, o sea, no nos afecta nada de lo que vamos a hacer en la base de datos. Nunca se nos va a actualizar nada. Entonces, si no arranca desde aquí. Claro, no. Pues, si no, No, usted arranca haciendo la tabla en Power BI. No, cuando yo hago la base de datos original de lo que... Ah, no, eso no tiene nada que ver con eso porque es un mundo aparte. Pero usted las puede relacionar si tuviera algún campo en común y entra en juego dentro del proyecto. Pues usted las puede relacionar sin necesitar relacionarla, por ejemplo. Si yo colocara aquí los códigos de los productos bien, con el nombre y el presupuesto, la podría relacionar con productos y cruzar datos. Pero en este caso es un mundo aparte, la estoy haciendo independiente. Pero por eso explico, Laura, Kelly y Jessica. Si esta tabla
usted la hace y le genera campos en común para cruzar con otra base de datos, lo puede hacer. O simplemente es una isla aparte de todo el proyecto, pero que sirve para explicar algo. Exactamente. Entonces mira que aquí le voy a aceptar. Ya hice la corrección y vuelvo nuevamente aquí por inicio, cerrar y aplicar para irme para Power BI. Yo espero que con esta explicación de hoy puedan hacer todos los puntos lo más que puedan. Me falta explicar una tabla calendario para que avancen todo lo que más puedan en el proyecto. Con la explicación de hoy, y si usted se sienta juicioso esta semana a trabajar, juiciosas y juiciosos, pues sacan adelante el taller. Y ahí están, mire, si ves, ya las agregó ahí. Esta gráfica aquí en los 3 puntos, por ejemplo, le puedo decir que me la ordene por el presupuesto. ¿Sí ves? O le puedo decir que me la ordene por el total del presupuesto. ¿Ves? En orden descendente. ¿Sí? O sea que usted puede cambiar el eje de ordenamiento, la columna de ordenamiento y el eje de ordenamiento, ¿no? Profe, cuando lo veamos allá en short, ¿cierto? Tenemos que cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar, sí. Cerrar y aplicar acá. Para volver a Power BI. Siempre que usted se vaya a Query y desea volver, tiene que decirle cerrar y aplicar. No cambiarse aquí porque uno se puede cambiar aquí. Yo me puedo cambiar aquí. Aquí uno se puede cambiar como para mirar o revisar, pero los cambios que uno haga en Query para que se vean en Power BI tiene que decirle cerrar y aplicar. ¿Sí? ¿La tienen? Ya, ya. Me cargó. ¿Les actualizó? Sí. Superman, ¿sí ves? Bien, bueno, el arreglo, vamos a ver algo aquí, no me quiero demorar más como en esto de los formatos. Volvamos aquí nuevamente por general, le puede colocar un título, lo mismo. Presupuesto por año, le puede colocarle un nombre cualquiera allí. Presupuesto por año. Y lo mismo, lo puede centrar. Esto ya es la repetición de la repetidera aquí, ya se tienen, por eso le digo que ya con esta explicación, pues ustedes tienen que... Puedo cambiar el tamaño. Le puedo activar. Entonces eso lo hice por general título, ¿no? Esto es independiente a la tabla infoventas, ¿no? O sea que yo no le puedo colocar aquí filtros para que me filtre por zona, por vendedor, porque no tiene nada que ver, ¿no? Esta es una tabla independiente. De hecho, no, pues como es tan chiquitica, no puedo ni manejar aquí ni filtros, ¿no? Pero la idea era que aprendieran a crear tablas en caso de que lleguen a necesitar implementar un proyecto con alguna tabla adicional.
Bueno, voy a terminar la clase con la tabla calendario. Cuando usted va a hacer un proyecto en Power BI necesita tres cosas. Necesita la tabla o las tablas que van a intervenir en el proyecto, ¿cierto? Número uno. Pero esas tablas pues hay que arreglarlas, depurarlas, organizarlas, que la pueda hacer en Query y luego la bajo a Power BI. Si es una tabla que ya tiene todo, pues posiblemente no la suba a Query, entonces la sube directamente a Power BI, ¿sí? Eso uno va aprendiendo allí a hacer ese tipo de cosas. Pero primero las tablas. Una vez tiene las tablas que ya están listas, limpias, las ha organizado, filtradas y todo lo que necesiten, el siguiente paso es crear la tabla calendario, la tabla de medidas para crear las medidas que intervienen en el informe, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de hacer. Y el tercer elemento que tiene que crear sí o sí en todo proyecto es crear una tabla calendario. Ese es el tercer elemento dentro de un proyecto. La tabla calendario es una tabla de fechas, ¿no? La tabla calendario se hace siempre y cuando el proyecto tenga fechas y tenga que sacar medidas en el tiempo. O sea, que haga un informe por año, por semana, por mes, por día, ¿no? Entonces necesita el campo fecha. Obviamente nuestra base de datos de... Esta parte es importantísima. La tabla calendario es una de las cosas más importantes en Power BI. La tabla calendario la voy a hacer con base a la fecha de la factura. ¿Sí? Si esto no tuviera un campo fecha, pues no puedo hacer tablas calendario. Ahora, aquí en esta tabla puede venir la fecha del pedido, la fecha de facturación, la fecha de la devolución, la fecha del cumpleaños, qué sé yo. Pueden haber muchas columnas de tipo fecha. Pero como yo estoy haciendo el informe con ventas, entonces la tabla calendario lo hago con la columna de fecha de la factura. No la voy a hacer con la fecha de nacimiento. No tiene nada que ver tampoco. Entonces ahí hay un poquito de lógica, ¿no? ¿Qué es eso de una tabla calendario? Bueno, las tablas calendario tienen dos razones para crearse. Una tabla calendario es un almanaque. Que ese almanaque lo voy a hacer partiendo de la fecha de la factura. Entonces yo le voy a decir que me haga un calendario cogiendo desde la fecha más antigua que tiene ahí la facturación hasta la fecha más reciente. Entonces él coge y me genera un calendario consecutivo. Si eso empezó el primero, bueno, no nombremos el primero, el 17 de enero o el 17 de febrero del 2015 y está la fecha actualizada, está bien. Entonces desde el 17 de febrero del 2015 él me hace un calendario hasta el día de hoy. Calendario quiere decir que desde el 17 empieza el 18, 19, 20, 21, 22. Un calendario, fechas únicas, ¿no? Ese calendario queda con fechas únicas. ¿Cuál es el objeto de crear ese calendario? Tiene dos razones muy importantes. Una, que con la tabla calendario yo puedo utilizar una gran cantidad de funciones que tiene DAX, que tiene Power BI, para sacar fórmulas, acumulados, KPI, porcentajes, indicadores, porcentajes de crecimiento, como lo vamos a ver en el proyecto. Que si no tuviera la tabla calendario no podría utilizar esas fórmulas. Entonces la razón número uno de crear una tabla calendario es para poder utilizar unas funciones que tiene Excel, que tiene Power BI para poder sacar indicadores y otras fórmulas. Y la segunda razón de sacar una tabla calendario es que, acuérdense que las fechas, yo lo mostré ahorita, las fechas, por ejemplo aquí en la fecha de la factura, yo dije, automáticamente él genera este agrupamiento de año, trimestre, mes y día, como lo hace una tabla dinámica de Excel. Pero si a usted le dicen, sáqueme un reporte por bimestre, no lo puedes hacer, tienes que ponerte a hacer una fórmula. Sáqueme un informe por cuatrimestre.
por semana, por semestre. Entonces, lo que le quiero decir es que en la tabla calendario yo puedo hacer formatos de fechas de acuerdo a mi necesidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo la tabla calendario, todo lo que tenga que ver con fechas lo hago de la tabla calendario. Ya no cogería esta fecha de la factura. ¿Sí? Bueno, eso es muy extraño la primera vez, ¿no? Porque pues uno está acostumbrado a la fecha y ya, ¿no? Pero la verdad es que la tabla calendario, con este modelo que yo les voy a hacer, con ese usted hace la tabla calendario de cualquier proyecto. Entonces, imagino uno tomarle una foto mientras uno se aprende la sintaxis de la fórmula, ¿sí? Bueno, voy a hacer la tabla calendario. Entonces, primero que todo, cuando usted va a hacer una tabla calendario, tiene que saber de qué columna de fecha de la base de datos la va a hacer, ¿no? Si esto tiene la fecha de nacimiento, la fecha de la devolución, la fecha del pedido, la fecha de la factura, pues ¿cuál voy a escoger? Pues la fecha de la factura, porque estoy haciendo un informe. Si yo estuviera haciendo un informe de devoluciones, entonces, y está la fecha de la devolución, pues a lo mejor hago la tabla calendario con la fecha de la devolución. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, en este caso es la fecha de la factura. Listo. Entonces le voy a decir aquí, me paro aquí en tabla. Ese es el primer paso. Le dice. Y le dice, por inicio, le dice nueva tabla. No se vayan a confundir porque no es una medida. ¿Sí? Las medidas son las que hago aquí con botón derecho. Lo que pasa es que como lo hago desde la barra de fórmula, entonces uno se confunde y uno cree que es una medida, pero no. Voy a hacer es una nueva tabla. Entonces aquí le digo tabla y le voy a decir nueva tabla. Esta nueva tabla que voy a hacer la voy a llamar calendario, pero usted la puede llamar almanaque, el nombre que quiera, fechas. Entonces, la tabla se va a llamar calendario. ¿Dónde va? ¿Pero por qué? Pues ya lo último. También se me desapareció todo. ¿Cómo así? No, 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 desapareció, a mí no me desapareció. Cualquier parte. Entonces, aquí íbamos, supuestamente la nueva tabla. Iba a ser la nueva tabla. Pero aquí está la información, mira que está tu tabla, aquí está esta. Pues se acuerda que teníamos, imagen, esa está aquí, la ahí está. imagen, tabla. Te para donde tienes las medidas, aquí tienes las medidas, aquí tienes pues. Yo estaba ahí en el gráfico. Ya. Bueno, esa es una tabla. Por ahora le digo, muchachos, tienen que sáquenle tiempo y lo verá que ustedes aprendan a manejar este programa y marcan la diferencia, ¿sí? Pero hay que sentarse a trabajar. Bueno, entonces esta tabla la voy a llamar aquí. Yo también me salí aquí, me deshabilito esto. Bueno, vuelvo y juega. Le voy a decir aquí tabla, nueva tabla. Entonces aquí le voy a decir que se llama calendario. Mejor dicho, en un pestañeo, pues. Calendario es igual. Y llamo la función se llama calendar. Bueno. Entonces le voy a decir, usted cuando va a hacer la tabla calendario, tiene que saber de qué columna es que va a tomar la fecha. Yo ya le dije que la iba a tomar de infoventas, de la columna fecha de la factura. De esa columna es que voy a hacer la tabla calendario. Entonces le digo, voy a coger la fecha más antigua
y la fecha más reciente para que él me genere el calendario, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Entonces le digo min. La función min saca el valor más pequeño de un rango de datos, ¿no? ¿Se acuerdan? Min. ¿Y por qué utilizo min? Pues porque las fechas al igual aquí son números. Entonces le voy a decir min de la tabla info ventas de la columna fecha de la factura. ¿Sí? Cierro paréntesis y coma. Entonces le estoy diciendo que de la tabla infoventas de la columna fecha de la factura me coja la fecha más antigua. La fecha entre más antigua el número es más pequeño, ¿no? Y la fecha entre más reciente pues el número es más grande. Todos los días la fecha cambia el número. Si hoy es el día 45.566, que hoy es el 23 de noviembre, mañana será el día 45.364, 365, 366. Todos los días cambian. Coma. Ahora le digo que coja la fecha más reciente, o sea, max, de lo mismo, de la tabla infoventas. Infoventas. Fecha de la factura. Y cierro paréntesis. Eso es todo. Esa es la fórmula que voy a hacer en todos los proyectos. Es la misma fórmula. Lo único que iría a cambiar sería el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Pero la sintaxis es la misma fórmula. Entonces yo al comienzo también pues no me la sabía. Yo tenía que mirar, ¿no? Porque pues yo no soy así como tan mente fotográfica, ¿no? Hasta que me la aprendí, ya. Entonces, pero es la misma fórmula. Entonces le doy confirmar y entonces él me genera, esa es una tabla de una columna, ¿sí ves? Entonces la fecha más antigua es el 6 de enero del 2018, luego sigue con el 7, 8, 9, 10, 11, ya está el consecutivo, ¿no? Por eso se llama calendario, porque son fechas únicas. En cambio que la fecha de la factura la fecha de la factura en Infoventas, pues una fecha se puede repetir. ¿Por qué? Pues porque si yo hice 50 ventas, pues la fecha se va a repetir 50 veces, ¿no? Mientras que esa fecha en la tabla calendario solamente aparece una sola vez, ¿no? Sobre esta tabla es que en la próxima clase les voy a explicar cómo se implementan para organizar fechas, ¿no? Bien, le voy a cambiar el nombre aquí, la voy a llamar como se llama en la tabla Infoventas. Le doy botón derecho, cambiar nombre, fecha fact, ¿sí? Le cambio el formato a la fecha aquí. Le puedo decir short day, fecha corta. Verdad que por ahí no me quita la hora. Día, mes, año. Yo no sé por qué ahorita no me quita ese formato de fecha. Antes me cambiaba normal acá. Bueno, ok.
Quería cambiarle el formato, no sé, antes lo cambiaba fácilmente, pero ahorita, pues porque no estoy aquí parado, ok. Listo, bueno. Eso al rato es que a veces aparece sin el formato. Bueno, hecha esta, entonces el siguiente paso es relacionar. Voy a dejarlo hasta ahí pues para no ver más tema. Me toca venir aquí a relaciones, aquí, y voy a relacionar la tabla calendario con la tabla infoventas. Entonces, cojo la tabla calendario y le digo que relacione fecha de la factura con fecha de la factura. Ahí la relacionó. Fecha de la factura. Sí, ahí lo debe de relacionar supuestamente. No hay disponible una vista previa de esta tabla. Sí. Aquí le estoy cambiando el formato a la... Listo, ok, listo. Creo que hizo esto. Esta tabla. ¿La pudieron relacionar ustedes ahí? Tampoco. A Laura le salió, a Kelly. La voy a eliminar porque eso normalmente no sale todo eso. Todavía no me sale a mí. No sé, Laura. Tabla, nueva tabla. Calendar. Min. La tabla info. Es que hay un problema porque es que aquí me cambia el formato. Ahora sí cambió.
Vengo a relaciones. Ahora sí. Ya les ayudo ahí. ¿Hicieron la tabla calendario? Me salió igualito así. Entonces, haga tabla, nueva tabla, no nueva columna y no nueva tabla, ¿no? Sí, ahí la tienes bien, vaya relaciones. Pero no me sale con esto. No, tienes que ir más, tienes que correr, cierra la ventana. Ya. No sé por la fecha está derecho. ¿Cuál? Esa, ajá, fecha de factura con fecha de factura. Siempre hay que hacer eso, man. Siempre en un proyecto hay que hacer eso. Fecha de la factura con fecha de la factura. Ajá. Sí, a fecha de la factura. Más abajo. Aquí, sí. No te entiendo, o sea, aquí. Ahí sí, fecha de factura con fecha de factura. Pero que ahí está relacionado. Ahí le quedó ya bien. Es que esta tabla salió de esta columna. ¿Sí? Por eso es que tienen ese campo en común. Sino que aquí hay fechas únicas y obviamente pues aquí una fecha se puede repetir, pero en esta, por ejemplo, en la fecha de la factura de la tabla de infoventas, no aparecen fechas, por ejemplo, los festivos ni los días que se haya vendido, ¿no? Entonces, para hacer los cálculos se requiere de un calendario completo, entonces por eso es que se toca generar. Es uno al comienzo casi no lo entiende el por qué, ¿no? Pero digamos que ahorita es empezar a entender el concepto. Entonces, terminamos la clase de hoy teniendo claro que un proyecto se organizan las tablas, se limpian, se bajan a Power BI, se crea la tabla para las medidas y se crea la tabla calendario. Cuando yo ya tengo las medidas, entonces puedo empezar a hacer el proyecto, ¿no? Y ya en la próxima clase pues voy a explicar qué es la tabla calendario. Quería explicarla algo porque ahí los que de pronto avancen un poquito esta semana pues ya van a entender un poco más lo que acabo de explicar hoy, ¿no? ¿Cómo le fue, Kelly? Grabemos esto. Laura. Muy bien hasta el momento. Muy bien, ¿hasta dónde? Muy bien hasta la relación. Hoy sí ya entendí toda la clase. ¿Hablo con quién? ¿Con Kelly? Sí, señor. Ah, bueno. Laura, ¿está por ahí o no? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo te fue, Laura? Bien, profe, súper, súper. ¿Sí? Había huequitos, pero pues ya, fueron resolviéndose. Gracias. Sí, esta inducción es para, como es muy parecido a lo que hice, muy parecido a lo que dice el instructivo, entonces ya ustedes se sientan y vuelven y estudian allí y repiten prácticamente, pero tienen que hacerlo esta semana porque si no la semana entrante que explique una fórmula más avanzada van a quedar enloquecidos. Entonces, por eso es que hice como el repasito hoy de todo y ya con el proyecto usted se sienta, es lo mismo, cogen el proyecto, cogen el archivo y empiezan. Ahí está paso a paso y le digo por dónde lo hacen y cómo lo hacen. ¿Ya? Bueno, muy bien, dejamos ahí. Profe, el lunes tú envías el instructivo, dijiste, ¿sí? Profe, qué pena. El lunes recibimos el instructivo, ¿sí? Sí, el lunes les hago llegar el instructivo.
¿sí? Este es el que Listo, tienen que profe, desarrollar. gracias. Todo este. Muy bien. Gracias, profe. Gracias.